oyendo a Tomás, pensé en lo siguiente, que creo muy importante de tener en cuenta en este estudio, en estos análisis, porque si no, se puede caer en algunas confusiones. Incluso, de hecho, la oposición y todos los que están en contra del proyecto socialista, de construcción socialista, lo han estado utilizando y van a seguirlo utilizando. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros decimos, así como está aquí en esta exposición, y que de alguna manera lo mencionaba Tomás, las circunstancias que llevaron a Chávez a proponer el socialismo, quizás sea mejor decir las circunstancias que llevaron a Chávez a asumir de manera más directa que estamos construyendo socialismo, o que ya estábamos construyendo socialismo, que la vía de esta revolución es el socialismo. Porque ¿cuáles son los ataques que nos siguen lanzando? Que la Constitución no es socialista, que en la Constitución no se menciona socialismo por ninguna parte y que por eso Chávez hizo trampa cuando después asumió abiertamente el socialismo, etcétera, para mencionar así rápidamente lo que los enemigos argumentan y van a seguir argumentando. Entonces, por eso es bien importante argumentar nosotros, porque tenemos bastantes argumentos para demostrar que esos ataques son infundados. Que el hecho que Chávez comenzó a hablar directamente o abiertamente de socialismo en el 2004-2005 no significa que todo lo anterior no es socialismo. Todo este proyecto de transformación profunda es socialista desde sus inicios. Eso hay que tenerlo bien claro, me parece a mí, para no caer en dudas de ninguna naturaleza. Desde sus inicios es un proyecto socialista y no es mero discurso. Y allí vienen entonces los trabajos de investigación para buscar mayor argumento o mayor argumentación donde haga falta, donde se sienta que es necesario. Si nosotros revisamos un trabajo que venimos haciendo también aquí en este equipo académico del instituto, académico político tendríamos que decir, y que yo particularmente he estado allí en esa revisión dándole forma a una o varias ponencias pueden surgir de allí, y que lo hemos mencionado sobre todo en las jornadas que se han organizado ya en varios estados sobre el pensamiento y la acción de Chávez, que es revisar esa espiral del conocimiento y del pensamiento que decía Tomás también de Chávez, la secuencia y la evolución en el pensamiento y la acción de Chávez en todos los temas, en todas las áreas, hablando específicamente de ese socialismo bolivariano que contiene todos los temas que tengamos que evaluar allí, que revisar, que estudiar, precisamente desde el libro azul hasta el plan de la patria. Tú revisas y lo que consigues allí es socialismo puro. Son los principios fundamentales, y ahí está la declaración de principios que Tomás mencionaba, que es fundamental para tener claro de qué estamos hablando. Entonces, desde el libro azul, allí se muestra claramente, y luego además el progreso, la evolución, la secuencia en ese pensamiento netamente socialista, y no hay ninguna duda. Y el origen, teniendo presente contribuciones de otras experiencias que también lo recordaba Tomás allí, pero en nuestro libro azul, el libro azul de Chávez,
la raíz ideológica o las raíces ideológicas, el árbol de las tres raíces. Y asumiendo que Bolívar, Rodríguez, que fueron los primeros en los hechos históricos, teniendo en cuenta la cronología histórica, podemos decir que fueron socialistas. Y ahí están sus principios, que son los principios que asumió Chávez desde los inicios y que están plasmados allí en el Libro Azul. Principios socialistas. Algunos prefieren hablar de las ideas presocialistas. Bueno, está bien, llamémoslas presocialistas, pero son socialistas, pues. Asumiendo el título de un libro de un autor cubano que yo les recomiendo, el que no lo haya revisado, es un excelente trabajo de Francisco Pividal, Bolívar, precursor del antiimperialismo. Allá lo tiene Sebastián. Ya ustedes lo han estado revisando, ¿verdad? Eso es un ejemplo de, podemos decir entonces, de las ideas presocialistas o socialistas de Bolívar, comenzando o teniendo presente esa posición ideológica, sin duda, de pensamiento y de acción contra el imperialismo en general, y en lo más concreto que le correspondió a él vivir directamente, luchar contra eso, el naciente imperio norteamericano, y que es el enemigo fundamental que tiene esta revolución bolivariana, porque así lo asumió Chávez desde sus inicios en esta coyuntura que estamos viviendo. Entonces, es muy fácil mostrar, digan lo que digan los enemigos, que este es un proyecto desde sus inicios netamente socialista, con nuestras peculiaridades, y que como el propio Chávez lo ha definido, y así lo asumimos nosotros y se asume en otras partes del mundo, es nuestro socialismo bolivariano del siglo XXI. También está contenido, y muy fácil de demostrar, en la propia Constitución bolivariana, aunque el enemigo diga lo contrario. Allí están principios fundamentales que vienen desde el Libro Azul, fueron contenidos, el pueblo en su gran mayoría los asumió así y fueron aprobados en diciembre del 99 como parte de la nueva constitución del país, la Constitución bolivariana. Ahí está, principios socialistas, el nuevo modelo económico. Aunque no se diga socialista, si tú lo revisas, son principios socialistas. O sea, dicho de otra manera, no hace falta que se le coloque modelo económico socialista. Bueno, es el nuevo modelo económico que planteamos, que es socialista. El Estado social, el Estado de Derecho y de Justicia Social, el trabajo como hecho social, ahí están todos los derechos de los pueblos indígenas, todo eso es socialismo. Y plantea allí lo que decía también Tomás, en nuestra concepción de nuestro socialismo bolivariano, lo que tiene que ser nuestra revolución cultural, teniendo en cuenta que la cultura tiene que ver con las normas establecidas de convivencia, son las leyes de una república, y por tanto hay que transformar el Estado para aprobar las leyes revolucionarias, lo que hemos venido haciendo, pues. Son las normas de convivencia de una sociedad, las formas de comunicación de una sociedad, y por supuesto, y quizás eso hay que mencionarlo siempre en primer lugar, es la forma de ver la vida en una sociedad. En definitiva, la filosofía que asume un grupo social para vivir en paz, para vivir en solidaridad, en libertad, etc. Entonces, esa es una revolución cultural socialista, pues, y ahí está contenido, en la Constitución bolivariana está todo. Entonces, efectivamente, me parece que es importante acotar eso para que no caigamos en alguna confusión
o en que alguien sienta que hay que establecer como una línea en el tiempo de antes de Chávez hablar de socialismo y después que Chávez habló de socialismo. Porque precisamente Chávez inmediatamente al asumir el poder, llamado a la constituyente, que viene desde el Libro Azul, planteamiento de cambios profundos y por tanto planteamiento revolucionario socialista. Y vamos a la constituyente. Salimos de la teoría a la práctica. Y vamos con el pueblo a organizar, a discutir para formar, elaborar la nueva constitución. Constitución que nos va a permitir cambios profundos, aprobar leyes revolucionarias, leyes verdaderamente socialistas. Y ahí está, como dice, creo que los 48 decretos con fuerza de ley, donde estaban la ley de tierras, la ley de hidrocarburos, etcétera, y eso permitió que el imperio, dándose cuenta de que era lo que estábamos haciendo, entonces acelerara el guión golpista que ya tenían elaborado y se lanzaron con el golpe de abril del 2002, porque eso tampoco fue que lo montaron de un día para otro. Ese era un guión que ellos tenían elaborado y venían trabajando por si acaso. Y se dieron cuenta que era eso, era por si acaso, el por si acaso llegó a ser la necesidad real del imperio, de los enemigos de la revolución. Porque efectivamente Chávez con su pueblo haciendo revolución, construyendo socialismo. Teníamos la coyuntura que ya he mencionado, que nos llevó al golpe de Estado de 2002, al paro petrolero finales del 2002, inicio del 2003, y entonces nos dijo Chávez que teniendo en cuenta la agresión imperial, la agresión burguesa conjuntamente, me di cuenta que era imposible conciliar con esta burguesía capitalista, con estos gobiernos imperialistas. Luego, el golpe de Estado fue para nosotros y para mí como definitorio. Era la coyuntura que mencionaba. Debemos recordar que fue en febrero de la Guarimba, cuando en una gran concentración en los caobos, en la autopista, yo vine y declaré el carácter antiimperialista. Aquí no se hablaba ni siquiera del imperio, se declaró el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana. Es decir, las circunstancias, la coyuntura fue obligando de alguna manera a insistir, a precisar, a hablar directamente de las características fundamentales de esta revolución. Ahora, no significa que desde el momento que Chávez lo dijo, digamos, llevado por las circunstancias, por los ataques imperiales, es a partir de ese momento que comenzamos a ser antiimperialistas, sino que somos antiimperialistas desde siempre, desde los inicios de este proyecto. Ahí es donde quiero hacer la distinción. Y algo parecido con el carácter socialista. Adelante. Entonces aquí tomamos este recuento que él hizo en esa entrevista que le dio una de las entrevistas que le dio a José Vicente, esa en el 2011. Luego en Pekín, dice Chávez, recuerdo en una conferencia lancé la idea ante unos intelectuales y en Moscú a finales de 2004 hablé del socialismo. En Pekín con más profundidad recuerdo. Y luego en el Gigantino de Porto Alegre, en el Foro Social Mundial, prácticamente declaré, fíjate, por aproximación, le dice a José Vicente, en Moscú, Pekín, Brasil, sitios donde los mencionó en esas visitas internacionales, el carácter socialista de la revolución bolivariana y luego se abrió el debate. Ahí está, porque dice, fíjate, lo declaré. O sea, habló abiertamente del carácter socialista. Pero no significa, repito, que es a partir de ese momento que la revolución es socialista.
quizás podamos decir que a partir de ese momento comenzó, como también lo dice Chávez allí, el debate con mayor intensidad, para alguna gente quizás con mayor claridad, y sumamente importante también, eso sí, importante para seguir definiendo el camino, para seguir definiendo incluso compromisos, porque aunque para nosotros siempre fue una revolución socialista, como producto de ese debate también comenzaron a producirse definiciones importantes, y por eso precisamente alguna gente, partidos políticos incluso, se fueron del proceso, porque terminaron de darse cuenta que efectivamente no eran juegos, que íbamos en una transición hacia el socialismo. Allí también como una cronología donde Chávez habló de socialismo, lo que se mencionaba en sus propias palabras, en discurso antiimperialista, como se dijo, el 29 de febrero del 2004, en ese encuentro de intelectuales en Moscú, que él mencionó en la entrevista con José Vicente en noviembre del 2004, en la Universidad de Pekín, en diciembre del 2004, en el Foro de Porto Alegre, enero de 2005, y en las palabras inaugurales de la Cuarta Cumbre de Deuda Social en Caracas en febrero del 2005. ¿Ve? En cada una de ellas, como está allí en la línea de abajo de las ventanitas que están allí, en el 2004 el carácter antiimperialista de la Revolución Bolivariana. En Moscú, la sociedad de incluidos y de iguales, digamos que fue el concepto en el que más se centró o que quisimos destacar de allí de esa intervención con los intelectuales en Rusia. En Pekín, economía socialista de mercado con carácter venezolano. Eso es importante discutirlo, muy importante. ¿Qué significará eso de economía socialista de mercado con carácter venezolano? Ahí nosotros estamos seguros que Chávez está hablando del mercado socialista, pues, porque existe un mercado capitalista y tiene que existir un mercado socialista, teniendo en cuenta que el concepto de mercado viene del intercambio de productos, del intercambio de iguales entre iguales. Tú produces una cosa, yo produzco la otra, la intercambiamos y eso debe tener un valor que se fija de mutuo acuerdo. Eso viene de las sociedades primitivas. Entonces, en ese sentido, es el mercado socialista, pues que dijo Chávez con carácter venezolano. Es el nuevo modelo económico. Hay allí como un dicho de esta manera, pues resumida en esa intervención en China. Y en Porto Alegre, que creo que lo mencionó Tomás, es la construcción de nuestro propio socialismo, pues, fundamentándose en los principios robinsonianos. Inventar nuestro propio socialismo, inventamos o erramos, nuestro socialismo bolivariano. Y en Caracas, en el 2005, de manera más contundente, y por eso algunos dicen que en el 2005 fue que Chávez se declaró socialista, y no, realmente no fue así. Chávez ha sido socialista siempre. Que fue madurando, evolucionando en los planteamientos, en el proyecto. Bueno, por supuesto, así lógicamente tiene que ser así. Y entonces revisemos, por eso decía al comienzo, del libro azul al plan de la patria. Pero está la evolución íntimamente ligada con una línea de pensamiento o una espiral de pensamiento fiel a los principios fundamentales. Siempre los mismos planteamientos originales, pues. Entonces, sin duda que es la manera de plantear abiertamente, para que a nadie le quede dudas, que estamos en una transición socialista
inventando nuestro propio socialismo bolivariano y que sin duda entonces es una confrontación entre dos modelos, el modelo capitalista y el modelo socialista. Entonces, que nadie tenga dudas. Y los reformistas, bueno, vean a ver qué camino van a coger. Tienen que terminar de definirse. Es el momento de las definiciones que se van presentando y en todos los procesos prácticamente es así, se van presentando por etapas. Una etapa fundamental aquí en nuestro proceso fue precisamente abril del 2002. Y se produjeron las definiciones o algunas definiciones muy importantes. Otro momento, 2005. Después de todo lo que comenzamos a revisar, a rectificar, a reunificar, a repolitizar y a repolarizar después del 2002, bueno, la definición abierta, pues, o decir abiertamente que esta es una revolución socialista, también fue un momento que alguna gente todavía se sintió mecida. Así, oye, ¿verdad esto? Entonces los reformistas pegaron un brinco y llegó otra vez un momento de definiciones, ahí en el 2005. Es verdad, la cosa es cierta, es socialismo, no es otra cosa. Algunos lo han definido así también y se puede asumir el socialismo endógeno, pues nuestro socialismo, exactamente, originario. Luego, esa es parte de la intervención en el Foro Social Mundial. Cada día estoy más convencido, sin ninguna duda en mi mente, y como han dicho muchos intelectuales, que es necesario trascender el capitalismo. El capitalismo no puede ser trascendido desde dentro del propio capitalismo, sino a través del socialismo, el verdadero socialismo. Es la manera de Chávez decir lo que yo les mencioné hace un momento, pues, y que todos compartimos, estoy seguro, es una confrontación entre dos modelos y no hay otra manera de llamarlo tampoco. O eres capitalista o eres socialista. O defiendes el modelo capitalista o defiendes el modelo socialista. Vamos a trascender al capitalismo, tenemos que construir socialismo. No hay otra forma. Y es un tema bien importante para el debate, porque todavía hay alguna gente, compañeros, compañeras, que piensa que es posible una tercera vía, que se puede hablar del capitalismo con rostro humano. Creo que tú lo mencionabas, lo tenías ahí en una... Hay gente que todavía piensa así. Una tarea nuestra es buscarlos y vamos a invitarlos al debate, al diálogo, sin condiciones previas, pero vamos a debatir. Voy a decir, dame tus argumentos esos de la tercera vía, de la independencia esa de la que tú hablas, y yo te doy los míos, y vamos a demostrarles que están equivocados, pues. Y es posible que algunos de ellos todavía, y ellas, todavía sean rescatables y podamos ganarlos a la revolución. Y los que no terminarán de darse cuenta que no tienen otra vía sino volverse para la ultraderecha, pues. O se encerrarán en sus casas y no saldrán más nunca. A la arena política me refiero. Porque lo que sí es cierto es que, y eso no pasará mucho tiempo, que el propio proceso les va a demostrar, más allá del trabajo que nosotros hagamos, el propio proceso le va a demostrar que están totalmente equivocados. En la transición hacia el socialismo, un concepto que no podemos obviar y tener siempre presente también es que estamos en una transición hacia el socialismo. Y fíjense lo que nos dijo Chávez: una revolución debe ser impulsada a través de un verdadero proceso de transición. Un verdadero proceso de transición. Imposible ir al socialismo así por un decreto, pues, y de la noche a la mañana. Transición. Nosotros lo hemos definido así, grosso modo: la vía venezolana. Habrá distintas vías. La vía venezolana, una democracia revolucionaria. Estamos en pleno proceso de hacer la democracia venezolana cada día más revolucionaria. Ahí se muestra resumidamente, pero
creo yo claramente lo que es una transición. Una democracia cada día más revolucionaria. Instrumentos democráticos transformadores revolucionarios que conforman el eje central de una transición. Y fue a comienzos de este año, cuando comencé a hacer ese llamado. 2005. Comenzamos a hacer el llamado a nuestro pueblo para que construyamos en el marco de esta democracia revolucionaria el rumbo hacia el socialismo. Ahí está claramente especificado. Dale. Inventar ese socialismo, ¿qué significa? Dice el mismo Chávez. Si no es capitalismo, entonces ¿qué? Yo no tengo duda, es el socialismo. Ahí está lo que les decía. Si no es el capitalismo, es el socialismo. En palabras de Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. Pero no lo puedes llamar de otra manera. No hay tercera vía. No hay tercera vía. Eso es bien importante estarlo recalcando y bueno, y que siga el debate, pues. El que piense todavía que sí hay tercera vía, vamos a debatirlo. Arguméntame, pues. No es solamente decirlo. ¿Dónde están tus argumentos? ¿En qué te basas para decir eso? Ahora, ¿qué socialismo? ¿Cuál de tantos? Pudiéramos pensar incluso que ninguno de los que han sido, aun cuando hay experiencias, hay logros y avances en muchos casos de socialismo. Tendremos que inventárnoslo, y de allí la importancia de estos debates y de esta batalla de ideas. Hay que inventar el socialismo del siglo XXI y habrá que ver por qué vías. Muchas vías, lo sabemos. Lo táctico es tan variado como la mente de cada uno de nosotros. Contundente, ¿verdad? Inventar nuestro socialismo. Y esa transición, en esa construcción, es un asunto de conciencia, sin ninguna duda. Aquí tomamos esta frase, este pensamiento de Chávez, de una entrevista que le dio al camarada Manuel Cabieses, de la revista Punto Final de Argentina. Esa es una revista argentina, agosto de 2005. Un asunto de conciencia. Ahora entremos al tema del socialismo del siglo XXI. Primero, en lo personal se trata de un asunto de conciencia. ¿Por qué? Porque uno viene evolucionando en su pensamiento. Fíjense que ahí él mismo lo plantea. La evolución en el pensamiento. Y deberíamos decir en el pensamiento y la acción. Y es lógico que sea así. Así son todos los procesos. Van evolucionando. Importante no perder el camino que se ha iniciado. Uno viene evolucionando en su pensamiento. En mi caso, he venido adquiriendo experiencia y recogiendo ideas, producto de esa dialéctica que se reproduce entre la teoría, los debates, las discusiones y la praxis de lo que está ocurriendo en Venezuela. Dale. Vamos a hacer el socialismo desde nuestras propias raíces, desde nuestros aborígenes, desde el socialismo utópico que representó Simón Rodríguez, desde el planteamiento de Bolívar de libertad e igualdad. Fíjense, ahí está Chávez en esa entrevista en el 2005, recordándonos lo que yo les decía al comienzo. Que eso, bueno, en el 2005 se asumió públicamente, como decíamos, para aligerar la marcha a través del debate, para seguir construyendo en esa evolución la teoría revolucionaria y acelerar la práctica revolucionaria. Pero ¿desde dónde lo estamos construyendo? Desde el Libro Azul, porque ahí está el árbol de las tres raíces claramente especificado en el Libro Azul, y lo menciona Chávez aquí: Simón Rodríguez, Simón Bolívar. Y por supuesto, recordando nuestro socialismo aborigen, podemos decir, ¿verdad? Nuestras raíces, ese socialismo utópico. Adelante. El tema más importante es el tema del socialismo. Yo los convoco a construir el socialismo desde abajo,
un socialismo endógeno. Esto lo dice Chávez en el 2006. Adelante. Y ya en el 2011, en una entrevista con José Vicente, el socialismo nuestro no debe ser calco ni copia, sino creación heroica, muy robinsoniano. Ahí está insistiendo en el origen, el árbol de las tres raíces. No podemos estar copiando modelos, inventamos o erramos. Se trata de un invento, yo diría incluso una obra de arte. Hermosa manera de decirlo, ¿verdad? Una obra de arte, inventar nuestro propio socialismo desde nuestras raíces. Ni calco ni copia, creación heroica. Una obra de arte sin duda. Adelante. En el 2009 también nos dijo Chávez, fíjense, la vía venezolana hacia el socialismo es una propuesta histórica, política, social y económica, en construcción teórica y práctica. Fíjense que Chávez nunca pierde tampoco esa dialéctica como tiene que ser para que podamos estar seguros que estamos construyendo revolución. Teoría y práctica. Teoría y práctica. Y como nos lo hemos dicho en otras oportunidades, él también lo mencionó, siempre o en algunas oportunidades lo resaltaba, es en esa misma evolución del pensamiento que tú vas a la práctica, la propia práctica permite que agarres esas experiencias que te llevan a nutrir la teoría. Y va evolucionando la teoría y vuelves a la práctica. Y esa misma práctica te permite nutrir nuevamente el planteamiento teórico. Construcción colectiva para que el país la haga suya. El socialismo es una opción real y viable. Importantísimo esa afirmación. Que nadie piense que sigue siendo todavía algo utópico. No. Chávez lo dijo en algún momento. Es una utopía concreta, también se puede decir. Utopía concreta. O vamos de lo utópico a la concreción en la construcción socialista. Es una opción real y viable. En este sentido, la vía venezolana hacia el socialismo supone una transformación a fondo de la estructura económica, el nuevo modelo económico socialista, para viabilizar una mejor redistribución de la riqueza social que pertenece a todos y todas. Ello supone distintas formas de propiedad. Dale. En el 2012 ya, ese fue en el golpe de timón, el último consejo de ministros que presidió el querido comandante. El nuevo ciclo de la transición, la construcción del socialismo, de nuestro modelo. Entonces, venimos con el tema de la democracia, el socialismo y su esencia absolutamente democrática, mientras que el capitalismo tiene en su esencia lo antidemocrático, lo excluyente, la imposición del capital y de las élites capitalistas. Fíjense una definición, incluso una comparación ahí contundente, sencilla, clara, pero ¿quién lo duda? O si alguien tiene dudas, allí está. ¿Qué es el socialismo y qué es el capitalismo? Está condensado allí. El socialismo no, dice, porque viene a decir que el capitalismo es antidemocrático, excluyente, la imposición del capital y de las élites capitalistas. El socialismo no, el socialismo libera, el socialismo es democracia y la democracia es socialismo en lo político, en lo social, en lo económico. Allí está, fíjense, un tremendo argumento para la lucha diaria, para la práctica política, para estos días de precampaña y de campaña electoral. La oposición que habla de democracia, ellos realmente son antidemocráticos. Usan la democracia para manipular o para intentar manipular a parte del pueblo.
Mencionan democracia para manipular, pero ellos realmente son antidemocráticos y lo demuestran en cada acción, cada día. Dale. Ustedes saben que a mí se me ha ocurrido hablar del socialismo en 5 frentes de batalla. Vamos a tomar esto como referencia, lo sugiero, una sugerencia. Vamos a trabajar esos 5 frentes en la comuna, pero a trabajar intensamente, como el que siembra maíz, el que labra la tierra y siembra. Es una siembra en verdad, es un engendrar y un parir. Fíjense qué cosa tan hermosa, la forma como el propio Chávez plantea lo que es construir socialismo. Una siembra en verdad, engendrar y parir. Dale. Entonces, en lo moral y lo ético, tremendo frente, y lógico que sea el primero, ¿verdad? Moral y ética revolucionaria. Una vez dijo Bolívar en un decreto de libertad de los esclavos algo así: de hoy en adelante decreto libertad a los esclavos. No habrá en Venezuela sino una sola clase. Todos seremos ciudadanos, todos seremos compatriotas. Eso es solidaridad, dice Chávez. Pero en el capitalismo lo que priva es el egoísmo. Es la cultura egoísta, individualista. Concepto fundamental allí del socialismo en esta construcción, y que tiene que ver, por supuesto, con la moral y la ética, la solidaridad que debemos profesar los revolucionarios, las revolucionarias. Dale. En lo social, fíjense que esos son, como hemos dicho en otras oportunidades, pinceladas, ¿verdad? Hay que revisar los materiales en todo su contexto y en profundidad. La piedra fundamental de nuestro sistema descansa en la igualdad. Otro concepto fundamental. Lo dijo Bolívar, establecida y practicada. Concepto bolivariano, igualdad establecida y practicada. Donde estemos en el territorio de la comuna. Es decir, donde estemos en el territorio de la comuna, dice él, porque plantea, como yo pienso que debemos asumirlo, que la mejor manera de acelerar esta construcción socialista es partiendo desde las comunas. La célula fundamental, dijo él también, en la construcción socialista tiene que ser la comuna. Todos debemos ser iguales y practicar la igualdad, no solo pregonarla, sino que debemos comenzar a crear la sociedad socialista. El despertar del poder popular en lo político. Llevamos, este es el tercer frente, moral y ética, lo social, lo político. Ahora, el despertar del poder popular, el autogobierno, para resumirlo así. Ustedes tienen que ser gobierno allí, no es el alcalde ni el gobernador, mucho menos. No, esos son ámbitos de gobierno que no los vamos a eliminar, es decir, las alcaldías, las gobernaciones. Ustedes tienen que ir generando en el ámbito de las comunas en construcción cada día mayores niveles de poder popular, de autogobierno, de lo que llama Isván Mesaros en este libro maravilloso, Más allá del capital, Contraloría Social y Autogestión General. Contraloría Social y Autogestión General. Los gobiernos populares. El económico, bueno, nuevo modelo económico, pero ahí en esa frase que seleccionamos, por eso yo insisto en el mismo Aló Teórico 1, allá donde quiera que estemos instalando un fundo zamorano, recuperando unas tierras, inaugurando una industria, instalando petrocasas, todo eso debe nacer con la semilla socialista. La semilla socialista del nuevo modelo económico. Dale. El territorial, la comuna. La comuna, toda comuna tiene un territorio. Dice, vamos a construir sobre el territorio en la comuna.
el socialismo desde esos 5 ámbitos. Corresponde al territorio, el espacio, la tierra. No permitamos latifundio, ni en los campos ni en las ciudades. Son pequeñas pinceladas, porque ahí se pueden seleccionar otra buena cantidad de textos. Fíjense, ahí dice, ahora lo económico yo lo resumiría de esta manera. La propiedad de los medios de producción en manos de la comuna. Lo mencionó Tomás. Pero es que ese es un concepto fundamental en la construcción de socialismo. Medios de producción en manos del pueblo. Aquí Chávez especifica en la comuna, los medios de producción. Propiedad social en distintas combinaciones. Recordemos que allí Chávez siempre nos decía y nos dice, incluso hay un decreto presidencial donde se definen las diferentes o los diferentes tipos de propiedad. La propiedad social directa, la propiedad social indirecta. Y en la propiedad social indirecta está la posibilidad de organizar empresas mixtas, de propiedad social, pero mixtas, que es la participación de la propiedad privada. Propiedad privada y propiedad social, ¿sí? Y propiedad estatal con propiedad privada. Esto tiene que ver las distintas combinaciones de propiedad social. Y esto tiene que ver con la creación de un nuevo modelo económico en la comuna, ¿ves? Ahí insiste, el modelo económico socialista, que tiene que partir desde la actividad primaria, desde la producción de materia prima. ¿Qué les recomiendo yo que revisen también aquí en este nuevo modelo económico socialista? Además de todo lo que está en la propia Constitución bolivariana, entre otras leyes, la ley de tierras. Yo creo que y desarrollo agrario. Yo creo que se los mencioné la vez pasada, ¿verdad? Ahí está bien definido esto de la actividad primaria, desde la producción de la materia prima. Y Chávez se empeñó, incluso yo presencié debates importantísimos con especialistas agrarios de la revolución, pero que en algunos casos no estaban totalmente de acuerdo con el planteamiento de Chávez. Y bueno, y por supuesto el debate, argumentar, y se logró establecer lo que Chávez y lo que el pueblo decían, porque es como se debe construir el socialismo. Y por eso en la ley de tierras y desarrollo agrario están bien definidos, ¿ves? De la teoría al establecimiento de las normas, y para esas normas llevarlas a la práctica, que la cosa no son juegos, es de verdad, pues, es luchar contra el latifundio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el Instituto Nacional de Tierra, rescatar las tierras y entregárselas a los campesinos, a los pequeños, a los medianos productores, legalmente, ahí en lo concreto. Pero luego el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, asegurarle a esos campesinos, campesinas, pequeños productores que le entregas la tierra, no dejarlos solos, ¿verdad? Asegurarle la asistencia técnica, los créditos, ¿verdad? Todo lo que necesiten para de verdad poner a producir la tierra. Entonces la cosa es en la concreta, como dicen, ¿verdad? No son discursos, es el discurso con la práctica. Y entonces allí la tierra, créditos, maquinaria, asistencia técnica necesaria, bueno, para sembrar el arroz, para sembrar el maíz, para criar el ganado, para producir la leche, etcétera, etcétera, etcétera. Para organizar las fábricas procesadoras de esa materia prima, ¿verdad? Entonces las fábricas procesadoras de leche, las fábricas procesadoras de maíz para la harina de maíz, la harina de arroz, etcétera, etcétera. Todo eso lo contempla el INDER, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Y la Corporación Venezolana Agraria, la encargada de la distribución equitativa, a precios justos, en buen estado, a toda la sociedad. Por supuesto, eso no lo hemos podido cumplir al pie de la letra. Ahí tenemos todavía un reto
fundamental. Y sobre todo, ¿qué nos ha impedido cumplir plenamente lo establecido en la ley? Los ataques del enemigo. Lo que estamos viviendo ahora, la guerra económica. Porque precisamente lo que heredamos fue un Estado burgués con malas mañas de todo tipo, un país que no producía absolutamente nada o casi nada, y la gran mayoría de insumos importados. Y ahí entonces toda la manipulación y todo lo que no lo vamos a especificar aquí, pero parte del guión golpista, cómo montaron la guerra económica y cómo nos tienen ese cerco económico. Prácticamente estamos viviendo un bloqueo económico, no tan fuerte y directo como el que le montaron a Cuba desde hace tantos años, pero es un bloqueo económico medio maquillado, podríamos decir. Es un bloqueo que nos tienen. Pero en definitiva, allí está, entre otras leyes revolucionarias, para asegurar esta construcción socialista, la ley de tierras y desarrollo agrario en esos rasgos de lo económico. ¿Dale? Estamos hablando de la economía que se conforma con el sector primario, la producción de la materia prima, el sector secundario, las industrias de propiedad social, lo que les decía, ¿no? La fábrica de harina, la fábrica de leche, etcétera, para procesar la materia prima. Y luego viene la distribución de los productos. Ahí está. Ese es otro tema que la comuna debe ir asumiendo. Un comercio distinto al capitalista. Una actividad comercial popular, justa, solidaria, no para robar al vecino o al pueblo. Esto aclara lo que decíamos al comienzo, ¿verdad? Cuando él mismo dijo que habló del mercado de otro tipo en la conferencia de China, ¿verdad? Es este mercado, un comercio distinto al capitalista. Una actividad comercial, popular, justa, solidaria, no para robar al vecino o al pueblo. Porque es un comercio salvaje el del capitalismo, que todo lo infla. No. Hay que establecer un precio justo, solidario, así como Mercal. Ese es un buen ejemplo. Dale. La tierra, la maquinaria para la materia prima, el conocimiento en manos de la sociedad, en este caso en manos de la comuna. Una comuna sin fábrica, sin tierras para la siembra, sin comercio socialista, no es comuna. Inmensa verdad. Dale. Es decir, rumbo al socialismo desde abajo, como tiene que ser, desde lo pequeño hacia lo grande, la conexión de lo local con lo regional, con lo nacional, con lo universal. Bueno, y vamos a dejarlo hasta ahí, sobre todo para seguir propiciando la investigación y el análisis.